Precisamente hablabas de consejos para todas las mujeres, y es que en el margen de la celebración del Día de la Mujer hondureña precisamente hablaremos de un tema importante, y es que la ley en Honduras protege cada uno de los abusos, atropellos e injusticias que se realizan en contra de muchas mujeres a nivel nacional y que algunos quedan en impunidad. Pero para explicarnos un poco más acerca de ello y conocer el proceso de lo que usted debe realizar, me acompaña la abogada Carol Bobadilla. Ella representa el Foro de Mujeres por la Vida para orientarle a usted que está en casa, mujer, y que se aprenda a defender utilizando los preceptos que la ley le ofrece. Así que buenos días, abogada, y bienvenida. Bueno, gracias Carlen por el espacio. Sí, bueno, vamos a estar hablando de una ley que a nosotras las mujeres nos ha costado, que no nos regalaron y de la cual también tenemos que hacer uso. Y eso es algo muy importante porque, como le mencionaba, estamos en el margen de la celebración del Día de la Mujer hondureña y es alarmante. Estamos observando en las noticias cómo la cantidad de abusos o de feminicidios de cuerpos de mujeres que se encuentran ha aumentado a la cifra, y también algunos que quedan en la impunidad. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen acerca de esto? Bueno, este reflejo a 10 años de un golpe de Estado. Hemos podido ver cómo las cifras de violencia en contra de las mujeres, de las diversas violencias, porque lastimosamente hay una diversidad de violencias, han aumentado. Actualmente podemos decir que este año que pasó también aumentaron muchísimo más. Solamente en San Pedro Sula se registraron por medio de las instituciones 105, bueno, en Cortés 105 feminicidios, que bueno, para nosotras es muy alarmante. Ahora bien, se habla mucho acerca de todo lo que está detrás de un feminicidio, ¿verdad? Por ejemplo, la violencia doméstica que afecta a algunas de las mujeres hondureñas, que a veces por tradición incluso consideran ciertas cosas como normales, ¿no? O por temor no lo denuncian ante la ley. Se ha hablado mucho acerca de las zonas rurales. ¿Dónde es más común el tipo de violencia doméstica o el tipo de este tipo de situaciones? ¿En las zonas rurales o en las zonas urbanas? Bueno, desde nuestro observatorio como organización, nosotros registramos mucha más incidencia de violencia doméstica en Francisco Morazán y en el departamento de Cortés, pero bueno, esto responde también al nivel de población que hay en estos sectores, ¿no? Como ya lo mencionaba, la relación que tiene el feminicidio con la violencia doméstica pasa mucho por la irresponsabilidad que el Estado tiene frente a este tipo de casos. Muchos feminicidios pudieran evitarse con un tratamiento integral desde la violencia doméstica. Muchas mujeres acuden a estos centros, a las instituciones en donde deberían de ir a poner una denuncia y no son atendidas de la debida forma. Hay casos en donde las mujeres han presentado una denuncia y no se les ha recibido, entonces se les envía a casa nuevamente, y bueno, ya tenemos casos que se han mediatizado mucho, donde las mujeres al regresar a casa han sido asesinadas. ¿Y cuál es entonces el proceso correcto? Porque de repente las mujeres que nos están viendo en casa, que tienen un matrimonio, en algún momento de sus vidas sufrieron algún tipo de violencia, lo consideraron normal, dijeron no va a volver a suceder, pero ya luego cuando reincide, ¿cuál es el proceso correcto? El hecho de que si hago la denuncia no voy yo al agresor a decírselo, aunque sea mi pareja, sino que la misma autoridad, la misma ley debe cuestionarlo a él directamente, ¿cierto? Bueno, dentro de la ley establece un procedimiento, y en un primer momento, pues para iniciar un proceso se necesita de una denuncia. Entonces me parece importante aclarar que la denuncia la puede hacer cualquier persona. Muchas veces llega la mamá o el vecino a decir, bueno, a mi vecina o a mi hija la están golpeando, y lo regresan y le dicen, no, usted no puede poner la denuncia porque tiene que ser ella. No, es mentira. El artículo 16 de la ley establece que cualquier persona puede denunciar en casos de violencia doméstica. ¿Ante quién lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer ante la policía, lo pueden hacer ante un juzgado de paz si están en una zona rural, ante el juzgado especializado de violencia doméstica, pueden ir al CONADE también, para que el CONADE brinde ese acompañamiento, porque las violencias en contra de las mujeres también son violaciones a derechos humanos. Ok, ahora bien, refiriéndonos un poco, no de violencia doméstica necesariamente, sino ya hablando acerca del núcleo familiar, es muy común ver incluso menores de edad con personas que ya son de 30, 40 años, y sabemos que los menores de edad en esta parte también son protegidos. Las mujeres, se hablaba mucho, bueno, el Día de la Mujer hondureña, estuve leyendo algunos preceptos de las bases que se tienen, que antes han quedado muchos en la impunidad, de niñas de 12, 13, 15 años que tenían una pareja, pero que algunos policías, o sea, decían, no, pero se fue con su consentimiento. O sea, mucho consentimiento podrá tener, pero también la ley lo protege. Bueno,
Hay muchísimos casos sobre eso, entonces si en algún momento ustedes tienen una denuncia de algún rapto, una desaparición de su hija, usted no tiene que esperar que le digan son 48 horas, son 72 horas, en las 24 horas la policía debería accionar, o sea, según procedimientos internacionales, eso es el tiempo correspondiente para poder encontrar a una víctima de rapto, de desaparición, posiblemente con vida, ¿no? Son momentos vitales y que bueno, no la regresen en ese momento y le digan, no, pues su hija tal vez se fue con su novio. En casos de menores no existe el consentimiento, eso es una cuestión nula en derecho, entonces a partir de ahí el policía no puede hacer esta aseveración. Ok, en el caso de mencionar, sí, pero es que ella se fue con el consentimiento, que ya se conocía, la otra persona cruzó y violentó el hecho de que era una menor de edad. También... Bueno, me parece importante, Carlin, decir que aunque tengamos todas estas legislaciones en el país, aunque se ha implementado el feminicidio, la ley de violencia doméstica, que es súper reciente, o sea, es de 1998, quiere decir que cuando nosotras nacimos era legal golpear a las mujeres todavía. Entonces, no ha habido todo un proceso integral con respecto a las instituciones, ya sea la policía, a los juzgados, al Ministerio Público, para concientizarlos cómo deberían de atender a las mujeres. Entonces, también en casos de violencia doméstica nos enfrentamos a que cuando se interponen las medidas, cuando se da la notificación, pues mandan a la mujer a que se lo vaya a dejar, cuando es el papel de la policía. Para eso se le paga también. Y para evitar una agresión, ¿verdad? Para evitar una agresión mayor. Entonces, cuando van a una audiencia también, o sea, las juezas y los jueces que están en esas audiencias deberían de tener mínimamente perspectiva de género, y es por eso que la ley establece procesos que muchas veces no se abren a prueba, porque los mismos hombres aceptan, dentro de toda su perspectiva patriarcal, de que en efecto la golpearon o la obligaron a tener relaciones con ellos porque era su esposa y es su pertenencia. Claro, eso es importante mencionarlo, que aunque sea su esposa, el hecho de obligar a hacer de cierto acto no es permitido por ley. Yo creo que más que todo sería el hecho de usted, mujer que está en casa, tomar conciencia si realmente lo que está pasando es un abuso, si es un atropello, que usted enumere la manera en la que se ha dado muchas cosas y no tener miedo. Yo he conocido algunos casos de las personas que se presentan a la autoridad, quieren que todo obviamente se mantenga con discreción para proteger su identidad. Entonces, algo importante de mencionar es que la mayoría de los abusos se dan de 18 a 35 años, ¿verdad? Relativamente una edad joven. Sí, normalmente también es parte de los feminicidios, estas son las edades dentro de las que se dan. Y bueno, los feminicidios también corresponden mucho al tema del crimen organizado que se está moviendo mucho en los territorios, o sea, los cuerpos de las mujeres también son territorios para estos grupos de conquista, son territorios que expropian y bajo los que hacen todo, o bueno, reclutan a las mujeres obligatoriamente para poder hacer cierto tipo de trabajo porque son vulnerables para ellos o porque no las van a observar en caso de que hagan algo. Entonces a partir de ahí las mujeres son reclutadas obligatoriamente. Yo quisiera saber, abogada, y para que las personas en casa, las mujeres que nos están viendo, que de repente la están pasando muy mal en su matrimonio, que no tienen la, no sé, la confianza de hablar con alguien, ¿cuál es el proceso? ¿Dónde deben acudir para que se les ayude, digamos, en el Foro de Mujeres por la Vida? ¿Cómo pueden interponer una denuncia con la discreción posible y saber de que van a estar protegidas? Bien, recalco también que no solamente si lo están viviendo en su matrimonio, puede ser que sea su ex pareja, su ex esposo, puede ser su novio, su ex novio quien les esté haciendo esto, y también la ley de violencia doméstica les abarca. Entonces a partir de ahí pueden acudir a estas instituciones que le digo, pueden acudir al CONADE, pero bueno, nosotras como organización desde el 2003 también damos acompañamiento de casos, ya sea casos de feminicidios, desapariciones, violencia sexual y violencia doméstica. Aparte de dar el acompañamiento legal, nosotros también damos acompañamiento psicológico con una compañera, bueno, psicóloga feminista que es muy buena. Y aparte de eso, ustedes también podrían ser parte de una de nuestras organizaciones si quisieran ser parte de procesos de formación, empoderarse y saber que bueno, no estamos solas. Y precisamente su contacto está en pantalla, acaba de destacar que los encuentran en Instagram y Facebook como Foro de Mujeres por la Vida, ¿verdad? Para que se informen un poco más de sus derechos, de las obligaciones que tienen y de igual manera de las sanciones, de todo el proceso cuidadoso que la ley la ampara en Honduras. Y precisamente era importante mencionarlo porque en este día de la mujer hondureña que recientemente pasó, se habló mucho acerca de los derechos y cómo se ha ido avanzando, pero todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Así que muchísimas gracias al abogado por acompañarnos. Mientras tanto, José...